Muy buenas tardes, estamos en la clase número 8, ciclo celular. Esta clase se compone de dos videos, uno en el cual voy a hablar específicamente del ciclo celular y en la otra voy a hablar del proceso mitosis, ¿ya? El objetivo de esta clase es analizar la importancia de la división celular y las fases del ciclo celular. Ciclo celular. Cada célula se origina de otra, crece, se especializa, funciona y luego muere. O se puede reproducir en otras y en eso en el fondo hace que se herede su material genético. También hay células, por ejemplo, los glóbulos rojos que no tienen núcleo, por lo tanto nunca se van a dividir, se originan en la médula ósea y pierden su núcleo para dejar espacio para transportar el oxígeno. Y también hay células que nunca más se dividen y que se mantienen en una fase llamada G0. Esas son nuestras neuronas, por ejemplo. ¿Ya? Pero las células que no son, por ejemplo, la célula de la piel que constantemente se regenera, esas células están constantemente reproduciéndose y también hay unas que se están muriendo. ¿Ya? Y por eso tenemos una capa de piel que se muere. ¿Ya? Esto es el ciclo celular. Y el ciclo celular se divide en dos fases. La primera, la más larga, que puede durar días, es la interfase. Y la división celular, que es una fase bastante cortita, que puede solamente durar unas cuantas horas. Hasta 8 horas se ha visto que hay algunos ciclos, e inclusive hay 2. Las bacterias, por ejemplo, se dividen cada 2 horas, hacen su división celular. ¿Ya? La interfase, como tal, es la fase en la cual la célula se prepara para la división celular. Voy a explicar todo esto a través de un esquema. ¿Ya? Antes de, eh, tenemos que analizar que el núcleo celular es donde se guarda el material genético, por lo tanto, la interfase celular, durante este proceso, el núcleo parece que estuviera dormido, pero en realidad está con el máximo funcionamiento. El material genético se está duplicando para formar dos nuevas células. Por lo tanto, en la interfase, como al observar el microscopio, parece que las células estuvieran en forma normal, pero en realidad molecularmente está muy vivo. ¿Ya? ¿Por qué el núcleo celular es tan importante? ¿Por qué el núcleo celular participa? Aunque esta imagen se ve borrosa, me gustó mucho porque está a color, el resto estaban en blanco y negro las que encontré. Me gustó mucho esta imagen. Gurdon fue el primero en estudiar el núcleo. ¿Qué hizo Gurdon? Tomó un ovocito, escuchen bien, un ovocito de rana verde. A ese ovocito le sacó el núcleo, lo dejó sin núcleo y tomó un núcleo del intestino de un renacuajo de rana albina. Tomó ese núcleo de la rana albina y lo colocó en el ovocito de la rana verde. La pregunta era, ¿qué va a dar como resultado? ¿Una rana albina o una rana verde? Y dio como resultado una rana albina. ¿Por qué? Porque el material genético de quién era, el núcleo de quién era, el núcleo celular era de la rana albina. Por lo tanto, esa es la información que va a prevalecer independiente de todo el resto de componentes que tenga la célula. El material genético es el que va a dar las características. Por lo tanto, la rana salió albina. Es por eso que nosotros estamos ahora estudiando el núcleo y los procesos del núcleo. Entonces, la interfase, que es el proceso que se ve acá en mayor cantidad, se va a dividir en tres fases: la fase G, la fase S y la fase G1, la fase S y la fase G2. La fase G1 es en la cual todos los organelos de la célula se duplican. También se empiezan a formar todas las enzimas para la duplicación. La duplicación necesita muchas enzimas, muchas sustancias para que el ADN se duplique. La fase S, que la voy a ver a continuación en profundidad, es donde el ADN se duplica, o sea, una hebra se forman dos, y luego en la fase G2 ya todas las estructuras se empiezan a ordenar y los cromosomas o el ADN se empieza a condensar. Se empiezan a formar el ADN condensado para poder dividirse de mejor forma. Y luego, si se dan cuenta ahí, en un breve tiempo, aparece ahí la división celular, que puede ser con mitosis o meiosis. Y la división celular se divide en mitosis y citocinesis. ¿Ya? Vamos a ver cada parte. Ahora, cada parte de la división celular, ¿sí? Lo vamos a ver en específico. La interfase, les recuerdo, G1 se va a encargar de formar todos los organelos, fase S, duplicar el material genético, y la fase G2 es donde ya los cromosomas se empiezan a condensar y formar. Fase S, tenemos una hebra de ADN, ¿ya? Y esta hebra de ADN entra en fase S y se convierte en dos hebras idénticas de ADN. Esto es necesario que lo entiendan. La fase S, nosotros tenemos en cada una de nuestras células, en nuestros núcleos, 23
pares de cromosomas. Por lo tanto, esos 23 pares de cromosomas siguen siendo 23 pares, pero cada uno tiene un brazo. Entonces, en la fase S, cada uno de esos cromosomas va a adquirir 2 brazos, para que me entiendan. Entonces, se duplica la información, se duplican los brazos. ¿Y qué va a pasar finalmente? Esos brazos se van a separar y así van a quedar 2 células con 23 y 23. Tenemos que pensar que esta es la preparación de la formación de 2 células. Y ahí está en otro ejemplo. Tenemos inicialmente una hebra y esa hebra se va duplicando en 2. ¿Ya? Esto es lo que pasa en realidad porque el ADN es así, de esa forma. ¿Ya? Está sobreenrollado. Entonces, la división celular como tal, por lo tanto, es el proceso de separación de todas las partes de la célula en dos núcleos y 2 citoplasmas con todos sus organelos. La división de 2 núcleos idénticos se denomina mitosis y la división del núcleo para formar gametos se denomina meiosis. ¿Qué significa esto? Que los gametos, espermatozoides y ovocitos, se forman a través de otro proceso de división que se llama meiosis, que lo vamos a ver en la siguiente clase. Ahora a nosotros nos interesa ver mitosis. La división del citoplasma se denomina citodiálisis o citocinesis y eso va a ocurrir después. Aquí lo primero es que el núcleo se va a dividir y luego se va a dividir el citoplasma con todos los organelos que conlleva. Por lo tanto, si la célula tenía 20 mitocondrias, va a entrar a G1, va a quedar con 40 mitocondrias y luego en la citocinesis van a quedar 20 mitocondrias para cada célula. O sea, la célula hija va a ser igual a la célula madre. Eso es muy importante que lo entiendan. Si una célula tiene 20 cromosomas, entra con 20 cromosomas, en la fase S va a seguir con 20 cromosomas, pero cada cromosoma va a tener 2 brazos y luego la célula hija va a tener también 20 cromosomas. Son iguales las células hijas a las células madre cuando ocurre mitosis. No así cuando ocurre meiosis. Que tengan una muy buena semana y a seguir cuidándose. Y recuerden